Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Otra vez estamos aquí de vuelta en nuestro programa de En Confianza. Su servidora Sandra Velarde, psicóloga clínica, especialista en desarrollo humano, y está conmigo mi compañera y colega Yumari Rentería. Así es. Gracias por acompañarme, Yuma. Hoy tenemos un tema que bueno, fíjate, Yuma, ha sido un tema muy recurrente. Yo no puedo pensar en ningún ser humano que no experimente este sentimiento y esta sensación, ¿no? Que es el miedo. Sí. Y Sandra, ¿y qué será el miedo? Bueno, está bien empezar por ahí. El miedo es una de las recursos humanos. Es una sensación o puede ser un sentimiento y también puede ser una emoción, porque está como a diversos niveles humanos, que se experimenta principalmente como un medio de defensa. O sea, los seres humanos tenemos miedo, Yuma, para poder defendernos del medio ambiente, de lo que nos rodea. Y es una forma muy saludable para existir y poder sobrevivir, porque realmente el mundo puede, de repente, o hoy en día, puede haber muchos elementos agresivos o amenazantes, y entonces cuando una persona siente miedo, lo que hace es se pone en alerta, que es el estado ideal conectado con el miedo, un estado de alerta, y en este estado de alerta la persona detecta que podría ser amenazante, que podría causarle un daño a sí mismo o a las cosas que ama y que le rodea, y entonces se enciende la amenaza de miedo como medio como para poder sobrevivir y defendernos, ¿no? Lo que sucede, fíjate qué cosas, lo que sucede, bueno, nadie ha dejado de experimentar esta sensación, ¿no? Lo que sucede es que con la vida moderna, como hemos ido avanzando hoy en día, pues los miedos se han vuelto muy, muy sofisticados, ¿no? ¿No te parece? Por ejemplo, los miedos básicos que tenían hoy, no sé, en nuestras infancias, para ser más precisos, o sea, en nuestras infancias los miedos eran a lo mejor más básicos, más simples. Hoy en día, o sea, miedo a caernos, miedo a perdernos, miedo a perder contacto con los padres. Hoy en día los miedos se han ido volviendo más y más sofisticados, más intrincados, y estos miedos complicados son inclusive poco comprensibles para el que los experimenta. ¿Tampoco no? Sí, a mí me pasa que en la consulta una de las cosas que pasa con los niños o con los adolescentes, llegan los papás y dicen, es que tiene excesivamente miedo, ¿no? Sí. Y explicarle simplemente al niño o al adolescente o hasta al adulto que es normal el miedo, pero dónde empieza a ser dónde empieza a ser una situación psicológica y cómo prevenirla, porque primeramente es como, sí, es válido. Si no tuviéramos miedo, estoy de acuerdo contigo, Sandra, cuando yo les digo, es como, ¿qué pasaría si cruzas la calle? ¿Qué pasaría sin miedo? ¿Qué pasaría? Es un miedo básico, es una emoción básica para poder sobrevivir, estoy de acuerdo, y que primeramente es como que el ser humano que tiene una situación excesivamente de miedo necesita primero clarificar que el miedo es parte normal y donde ya se empieza a convertir en un problema. Exacto, fíjate qué bien lo planteas. Es, digamos, como si el miedo o cualquier otro sentimiento, cualquiera, porque los sentimientos y las emociones muchas veces se han catalogado, Miyumi, como
negativas y positivas, ¿no? Y le damos este calificativo y estos adjetivos, y entonces, o sea, hay buenas, las emociones buenas o sentimientos buenos y los malos, ¿no? ¿Cuáles son los buenos? La alegría, el amor, la creatividad, no sé, todos esos recursos humanos. Y luego está, por otro lado, todas las cuestiones que tienen que ver con lo negativo, por lo menos socialmente, o así lo aprendimos también culturalmente, que era el odio, el rencor, el enojo, la tristeza, el dolor. Eran sentimientos o emociones que había que erradicar. Sin embargo, nosotros debemos de comprender que no hay, fíjate qué curioso, no hay emociones positivas y negativas. De hecho, el asunto de lo positivo y de lo negativo es muy, muy occidental. En culturas más orientales, a lo mejor más asiáticas, es un poquito, depende de algunas, ¿no? Porque hay otros que son tremendamente radicales, y más en estos días, que no quiero ni hablar de eso. Pero hay algunas cuestiones que son como entender que para los seres humanos poder manejarlo más sencillamente, y que nos hemos vuelto muy simplistas, nada más ponemos algo es malo, algo es bueno, es así como, ok, entonces en el cajón de lo malo lo tiramos, se debe de ir, en el cajón de lo bueno lo guardamos, se debe de quedar, como si fuera dos así como simples formas de ver la vida. Y yo sí creo que ojalá fuera así de sencillo. La vida le vamos a tener que echar un poquito más de cerebro, porque si no nos va a llevar entre las patas. Todo sentimiento es un continuo que puede ir desde lo positivo hasta lo negativo. Todas las emociones, todas. Y el miedo es una de ellas. Por ejemplo, voy a usar alguna otra nada más como por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es un sentimiento eminentemente negativo que nosotros tenemos, por ejemplo, culturalmente o socialmente? Es, por ejemplo, el odio, ¿no? O el enojo. O el enojo, ¿no? Que creemos que es algo malo. Muy malo, ¿no? Muy malo. Entonces, en la parte, si nosotros empezamos desde el continuo en el extremo negativo, ¿ok? Si lo vamos recorriendo, ¿cuál es la parte, o cuál sería, desde tu punto de vista, Miyumi, cuál sería la parte positiva del odio o del enojo? La positiva es que es un reactivo, te reaccionas para ver qué es lo que te está pasando. Es como que pudieras identificar qué es lo que sucede que no te gusta, como así es. y que si lo utilizáramos ahí, no tuviéramos ciertos problemas ante las agresiones. Exacto. El asunto, claro, justamente como lo mencionas, es un asunto de límites. El odio y el coraje lo que hace es establecer límites, es nunca más. Es como o veo venir algo que amenaza, algo hacia mí o hacia lo que amo, y tendemos a odiar. Nosotros tendemos a odiar lo que daña lo que amamos. Si nos amamos a nosotros mismos, que no es siempre el caso, también odiamos. Pero por lo general tendemos a odiar cuando a alguien daña algo que queremos o a alguien que queremos. Entonces, el odio sí es necesario para establecer pautas muy claras hacia los demás de límite y de restricción de esto no, hasta aquí. Si no lo hacemos con tal fuerza, a veces las personas o otros elementos externos no se concientizan de eso y rompen los límites, y entonces esto sería una violencia, que es lo que manejamos la violencia, ¿no? Exactamente. Y en referente al miedo, a mí mi pregunta venía, Sandra, es como cuando yo muchas veces les hago cuando se vuelve, porque hay veces creemos que es un miedo, sí es instintivo el miedo, pero también hay veces aprendemos a verlo desde evitarlo, situaciones que no tienen que ver con sobrevivir, y ahí es donde está el problema. ¿O tú qué piensas? Así es. Entonces, ahora nada más antes quisiera explicar un poquito un sentimiento positivo. Ok. O sea, por decir, la generosidad es un sentimiento positivo, se supone. Y entonces, en el extremo positivo, y nos vamos recorriendo, ¿cuál es la parte negativa de ser generoso? La parte negativa de ser generoso, ay Dios. Yo pienso, Miyumi, que a lo mejor si tú exageras en la generosidad, te vacías.
Las personas excesivamente generosas se vacían y a veces al vaciarse a sí mismas no pueden ni darse a sí mismas ni dar a las personas que están más cerca. La generosidad casi siempre es como hacia afuera, obviamente hacia otra persona, hacia otras personas, ¿no? Una persona tiene que moderarse en la generosidad porque si no se queda vacía. Entonces, todos los sentimientos y todas las emociones tienen una polaridad y tienen un constante. Entonces, lo que podemos hacer es entender que también el miedo tiene esta polaridad y este continuo. Cuando inicia en la parte positiva, el miedo es muy bueno, es necesario. Quien tenga miedo es una persona, Emma Godoy decía que quien tuviera miedo era una persona sensata. Y yo también creo que es sensato tener miedo en algunos momentos. Cuando lo llevamos al extremo, en el extremo más opuesto, nos lleva a elementos de parálisis. El miedo es una de las cuestiones más modernas que yo he encontrado en mí. Como tengo tantos años siendo psicoterapeuta, psicóloga, y me he encontrado con diferentes tipos de pacientes, tanto aquí o de otras partes, me voy dando cuenta que el miedo es la enfermedad de hoy. Este miedo como semioculto, que las personas no se atreven, Yumari, como ni a admitirlo. Y es un miedo que paraliza. El miedo en su extremo más enfermo paraliza y no te deja hacer. Entonces, la parálisis, aquí lo malo de esto es todos los efectos secundarios que provoca la parálisis. Cuestiones muy, muy severas y muy tristes. Por ejemplo, tiene que ver con miedo al éxito, miedo a la salud, miedo a merecer, miedo al amor, miedo a enfrentar la crianza de los hijos de una forma asertiva, directa, disciplinaria, autoritaria. Y entonces las personas empiezan a no hacer. Y entonces es el clásico pecado de omisión. Es como, no, la gente no hace. Los padres de familia hoy en día tienen miedo de equivocarse, tienen miedo de ser autoritarios con sus hijos. ¿A poco no? Y de ahí se aprende, ¿no? Y va una cadenita. Claro. Que ese miedo aprendido lo agarran los niños y de ahí empieza, y creo que por eso ha tenido tanta fuerza y empieza a ser como una especie de sintomatología general que pasa en la psicología, donde vienes y dices, es que yo tengo miedo a divorciarme, tengo miedo a salirme de un trabajo, tengo miedo por lo nuevo, por enfrentarte. Yo creo que es un enfrentamiento contigo mismo, ¿no? Y es un enfrentar situaciones que tienen que ver con yo puedo, así con la seguridad. Sí, va es la combinada. confrontación con el yo puedo, es la confrontación del yo puedo contra el ¿y qué tal si? O sea, ¿y qué tal si lo hago y pasa a una catástrofe? Todos los y que pensamientos, aquí no, esos pensamientos claro, irracionales que traemos. Ese es el asunto del miedo. Padres de familia con miedo, o sea, si mi madre y mi padre fueron excesivamente miedosos, no es tanto que se traspase así tan fácilmente, sino lo que traspasas es una creencia de que el mundo es un lugar amenazante y de que el mundo te puede dañar. Si yo, por ejemplo, me sentara con un grupo de personas y yo les preguntara, ¿qué es el mundo para ti? O sea, ¿qué significa? O ¿cómo te trata el mundo, ¿no? O la vida, o sobre todo el mundo. Siempre lo vemos más grande que nosotros. Sí, muy bueno, que sí lo es. Y aparte, pero grande y peligroso. Aquí el asunto es, hay gente que puede decir, el mundo es un lugar lleno de personas locas, o el mundo es un lugar lleno de retos, o el mundo es un lugar que te daña si te descuidas. Es la creencia que viene tal vez de tus bisabuelos o de tus tatarabuelos, o sabrá Dios desde qué generación, que va transmitiéndose, pero que aparte se ve
incrementada, Yumari, en estos tiempos, cuando decía yo que ahora los miedos son más sofisticados, se ven afectados y son más sofisticados por dos elementos básicamente, que es hoy en día las personas cuando sienten miedo paralizante o un miedo intenso, y no estoy hablando ni siquiera de nada de fobia, sino simplemente estoy hablando de miedos, la gente busca el medicamento, y hoy en día hay medicamentos tremendamente sofisticados para anestesiar y dopar a las personas. Entonces, lo que hace el medicamento es encubrir el miedo que tienes. Pero no lo solucionas. A mí me ha quedado mucho una parte que nos compartías de cuál es la diferencia entre, en una de los compartidos contigo, cuál es la diferencia entre una víctima y no serlo, es solucionarlo, ¿no? Y creo que hay veces estamos en un mundo donde creemos que no somos capaces de solucionar cosas, entonces buscamos todas las alternativas para que no se pueda, o para que depender de algo y no enfrentar lo que tú puedes. Claro. Y me parece bien interesante lo que estás diciendo, sobre todo a nivel de la víctima. Algo bien curioso, a mí me gustaría aclarar que no siempre una víctima tiene miedo. Okay. La víctima usa su plataforma para ejercer el poder, desde el dolor. Entonces, una víctima siempre tiene mucha energía de parte de la gente que le rodea. Entonces, aunque puede no tener miedo, pero el lugar de la víctima le es muy propicio para muchas cosas. Y bueno, de todas maneras, retomar que la segunda cuestión, una es los medicamentos que han exacerbado de formas extrañas, ambiguas, difusas, podría decirlo yo, como la forma en que hoy manifestamos nuestro miedo. Nuestro miedo hoy es extraño, es raro. Incluso cuando un paciente me quiere explicar a qué le tiene miedo, se queda corto en palabras, no tiene esta claridad para comprender lo que le pasa. Y dos, el segundo que se me hace bien importante es que muchos de los seres humanos, con el desarrollo de la tecnología, nos hemos como vuelto absolutamente pasivos corporalmente hablando. Fíjate qué curioso lo que voy a decir. Una de las cuestiones más importantes de la confianza, que es antídoto del miedo, es la cuestión de mover el cuerpo, de confiar como en la capacidad corporal, confiar en tus habilidades corporales. Y como nosotros nos hemos sentado ya demasiado y estamos demasiado tiempo frente al televisor, frente a la computadora, frente a ahora las tablets y los celulares que son portátiles y todo el tiempo los traemos en todos lados, la gente se volvió, creó un mundo protegido, Yumari, un mundo de una burbuja protegida, donde incluso empieza a ver, hoy en día lo veo mucho más que antes, lo que es los miedos sociales. O sea, la gente tiene miedo de convivir con otras personas, o le da flojera, que es la flojera, ¿recuerdas? Sí, la flojera es el miedo. Es la máscara del miedo. Cada vez que una persona tiene flojera, lo que está en realidad teniendo es miedo. Esa flojera inicial del lunes o del día está encubriendo como tengo toda la vida por delante. O también la frase que yo recuerdo mucho, que cuando exploras que dices no me gusta, hay veces tienes que revisar si realmente, porque he tenido pacientes que no me gusta sociabilizar, dicen, sí, no claro, me gusta, claro. No me gusta, y les pregunto, a ver, ¿no te gusta? Porque es como un platillo, ¿no te gusta? ¿Lo has probado? Y esa sensación es desagradable, o es el miedo a lo que vives al momento de enfrentar esa sociabilización. Y sabes qué, Yumari, enfrentarte a la gente requiere cosas. O sea, no es tan cómodo. Claro. El contacto humano siempre nos evoluciona. No es fácil porque hay que
hay deseos de agradar, hay ganas de ser aceptado, hay ganas de apreciar, hay ganas de amar, hay ganas de querer, hay tanto revuelto. Y estoy hablando de relaciones interpersonales, no estoy diciendo de pareja, porque ese sería cuento aparte y película aparte, que es mucho más complicado todavía. Estoy hablando de relaciones normales donde siempre nos requiere cosas. No me gusta, no te gusta, porque tú prefieres la protección cómoda de un aparato donde tú le dices que te diga, donde tú quieres y programas la información que quieres recibir. Yo muchas veces dije, en la televisión, todavía más que en la computadora, porque en la computadora de alguna manera tú tienes alguna interferencia y puedes decidir qué quieres ver, pero muchas veces en la televisión es sentarte y abres la boca y te meten toda la basura que hay ahí, toda, la que ellos quieran. Entonces somos una generación educados por la televisión, donde nosotros abrimos la boca y nos metieron toda la serie de basura que quisieron, y hoy somos reobedientes. Entonces en el miedo no entra ya porque hay muchas veces que se confunde que ignorar es dejar de ser miedoso, ¿no? O dejar de enfrentar los miedos. Y yo ya ignoré lo que me estaba pasando, pero realmente no es que lo estás trabajando el miedo, sino estás evadiendo, porque es bien claro, si no es que yo ya lo superé, nada más no me enfrento al miedo y ya lo ignoré y la situación y ya lo solucioné, cuando no es así, ¿no? Es irte poco a poco enfrentando a poderte quitar esos miedos irracionales, esas ideas irracionales que traes sobre yo no puedo, y poder irte acercando a superarlo. Algo más que yo, con mi experiencia personal, que en mi proceso me he dado cuenta, es que enfrentas un miedo y viene otro. Y es normal, pero más grande. Pero el que te des permiso de enfrentarlos te hace crecer más, ¿no? Y a lo mejor a la gente es importante decirles eso, es que hay veces el quedarte con el miedo más básico no te hace crecer. Exacto. Y te hace ver que hay más opciones, dices, y volteas y ya superaste estrés y dices, qué fácil era. Nada más era intentarlo poco a poco, acercándote a enfrentarlo desde ti misma. Y muchas veces lo digo con los niños, porque los papás esa parte no la pueden entender, donde es que tiene miedo a los monstruos, tiene miedo a dormir solo. Digo, es que estando tú le haces una dependencia, pero enfrentando a él se va a dar cuenta que él puede y que tiene capacidades enormes para enfrentarlo, y se le va a venir otro miedo y va a poderlo hacer. Si pude voy a poder, y así sucesivamente. Sí, y definitivamente vienen estas dos vertientes bien importantes que nos hacen que los miedos de hoy sean extraños, les decía, y ahorita con lo que estás comentando me parece súper interesante, Yomari, porque, por ejemplo, la única forma de enfrentar un miedo es también desde dos formas. Una es enfrentando la creencia, que muchas veces no es tuya. La creencia que viene heredada de que el mundo, o hacer cosas, o enfrentar el miedo es, tienes miedo, retrae. O sea, es como, si tienes miedo, no lo hagas. No. Si tienes miedo, checa qué pasa. Checa si el miedo es tuyo o de alguien más al cual se lo aprendiste. Entonces es muy interesante eso. Si la creencia no nada más es suficiente enfrentarlo, porque hay veces que la persona de verdad no puede, de verdad le cuesta mucho trabajo. Y por otro lado es ¿cómo reviso una creencia que no es mía, ¿no? ¿Cómo reviso si esto me lo enseñó mi mamá, o de dónde viene? Bueno, viene, lo más importante es como hasta dónde eres tú una persona que sigue siendo obediente. Y nos remitimos otra vez un poquito al asunto de la lealtad familiar. Es como, ¿hasta dónde quieres tú obedecer las creencias de alguien más? Que no tienen que ver con el amor. Tú puedes seguir amando a alguien sin estar de acuerdo con él. Eso es algo bien importante.
porque uno cree, ay, es que para amar a alguien tienes que estar de acuerdo. O también el desarrollar en los niños o en los adultos el criterio, ¿no? Es claro, como la obediencia, sí, algo buenísimo. Que también hemos hablado mucho, es como ahorita en este momento se ha desarrollado en las escuelas, antes creíamos que era más sometimiento, pero ahora también sigue siendo pasivo esa obediencia, donde al niño no se le da permiso de tener su propio criterio, donde decir, no estoy de acuerdo. Ese es el no, ¿no? Que tú, el no, no quiero, no tengo ganas. O no pasa nada. Cuando el niño dice, no pasa nada. Ok, hay un margen lógico donde los papás pueden decir, ok, ve y prueba. Ve y prueba. Si se cae, bueno, pues él tiene su propia experiencia y su propio aprendizaje. Exacto. Él sabrá dimensionar hasta dónde hay niños que lo vuelven a probar porque quieren superarlo y quieren avanzarlo. Definitivamente dijiste hace un momentito algo bien importante. Quien no traspasa sus miedos básicos nunca logra evolucionar. Y hay gente que no se ha dado cuenta que tiene miedos de abandono, de cuando tenía 1 año y medio. Sí. Tiene miedos de control, tiene miedos de traición, tiene miedos de rechazo, o sea, son todas esas heridas a las cuales las personas hemos ido teniendo, ¿no? Sí. Y que hacemos que, si, como dices tú, los miedos básicos, no podemos evolucionar y para la gente que está alrededor de esa persona, se le hace incongruente el miedo. Sí, porque si alguien va avanzando, o en parejas, ¿no? Como tú, es importante que vayas avanzando en tus miedos para que el otro no te vea como incongruente en su crecimiento como pareja, ¿no? Así es. Y cuando una persona, fíjate, algo de las principales causas como de incompatibilidad en parejas, es cuando una persona, una parte de la pareja, considera que algo es de temer y la otra persona no. Entonces, esa... arriesgada. Sí, esa disparidad puede ser algo muy complementario o puede ser tremendamente opuesto. Cuando no hay amor, provoca peleas. Cuando hay amor, es complementario. Es una cosa padrísima. Entonces, el miedo, este tema quise que lo habláramos con las ganas de informar un poquito, de que la gente pueda entender que es regresar al cuerpo como una forma básica de confianza, que la confianza básica es algo con lo que nace el ser humano. O sea, el ser humano no tiene un miedo de inicio, aunque pueda tener estados de alerta que son diferentes. El miedo más evolucionado y más sofisticado que nos impide vivir a plenitud y que nos impide así como extender nuestras alas y volar a la altura apropiada para nosotros, o sea, la que es apropiada, no hacer un subvuelo, ¿no? Hacer el vuelo adecuado a nosotros tiene que ver con ir viendo cuáles son mis miedos, cuáles son mis limitaciones, mis miedos conscientes y mis miedos inconscientes, como esa persona que dice, ¿no? O sea, yo ya lo superé, que la mayoría de la gente que le dio carpetazo, que lo hizo a un lado o que lo ignoró, eso no es superar un miedo. Superar un miedo es, ayer posteaba en Facebook una frase que decía, para superar un dolor hay que vivirlo plenamente y luego superarlo. Yo sí creo que hay que atravesarlo, entenderlo, como desmenuzarlo, analizarlo y trascenderlo. No hay forma. Llega un punto donde una vez que has revisado la creencia, sabes de dónde viene, sabes que no es tuya, no hay más que enfrentarlo. Si quieres dosificado, si quieres instantáneamente, como tú quieras, pero llega un punto de la vida donde ya deja de ser teoría y empieza a ser práctica y tienes que empezar a mover el cuerpo, tienes que empezar a enfrentarte a aquellos fantasmas que te tienen paralizado. Okay. Gracias.
Gracias por acompañarnos. No sé si quieres dar tus datos, por favor, Yumari. Bueno, Yumari Rentería, el celular es 311-137-3048, su oficina 212-7271. Aquí en Tepic Nayarit, porque nos ven en otros lados, mi correo sandravelarde10@hotmail.com y en Facebook Sandra Velarde 10. Muchas gracias por acompañarnos.